Se pueden sentar. Hemos estado viniendo durante todo este tiempo. Saludo a todos mis hermanos y mis hermanas en nombre del Señor que nos ha saludado. Este mes de septiembre hemos estado celebrando el mes de la Biblia. Comenzamos con el 8 de septiembre con ¿cómo estás seguro que la Biblia es la palabra de Dios? Ese fue el primer mensaje. Después el 15 dice ¿cómo entender la Biblia? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del tema ¿se me perdió la Biblia? Y hoy día quiero entender, que podamos escuchar por qué me cuesta leer la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, lo van a proyectar ahí adelante. ¿Trajeron Biblia o no? Levanten la mano los que trajeron Biblia, muestren su Biblia. Los que tienen la Biblia en su celular también. Acuérdense que el celular se agota, pero la Biblia permanece para siempre. Dice lo siguiente: y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros leemos la vida de Timoteo, surge la pregunta que yo le acabo de realizar. ¿Por qué a la mayoría les cuesta leer la Biblia? O no, cuesta leer la Biblia. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú desde niño has aprendido la palabra. Ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice, trayendo la memoria y la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Se acuerda que la semana pasada, cuando estuvimos hablando de la historia de Josías, Josías aprendió de Dios y aprendió a estar cerca de Dios? ¿Por quién? Por su mamá. Y ahora Timoteo aprende acerca de Dios, ¿por quién? Por su madre Eunice y su abuela Loida. Sigo diciendo, bienaventuradas las mujeres, ¿o no? ¿Dónde están las mujeres? Bienaventuradas las mujeres. Amén. 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 Porque las mujeres enseñan. No fingida. Cuando habla de una fe no fingida, está hablando de una fe genuina, transparente, una fe real. Y la cual habitó en ti primero, porque tu abuela Loida y tu madre Eunice te enseñaron. Cuando Timoteo conoció a Jesús, nos damos cuenta que fue desde niño. Y él tuvo el privilegio que su madre y su abuela le compartieran la fe que ellos tenían por Jesús. Y le enseñaron el amor de Dios. Y le enseñaron la palabra de Dios. Por eso es bueno tener a los niños en la iglesia. Traerlos a la escuela dominical. Que esté con la directora dirigiendo un devocional es bueno porque desde pequeños están aprendiendo la palabra de Dios. Pero, ¿por qué a algunos les cuesta leer la Biblia? Porque no fueron enseñados. Esa es la primera razón que les cuesta leer la Biblia, porque no fueron y no fuimos enseñados. Porque cuando éramos niños, no nos dieron el ejemplo de tener, ¿no es cierto?, la habilidad de tener el entusiasmo de poder leer la palabra de Dios. Quizás tuvieron otros ejemplos que no correspondían en leer la palabra de Dios. No fuimos enseñados. Por eso que a muchos les cuesta leer la Biblia, leer la palabra y enamorarse de la palabra. En el tiempo de Timoteo, ya estaba escrito el Antiguo Testamento y estaba escrito también en griego. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que vivían en Asia y ellos ya como estaban en la dispersación por toda Asia, ya no hablaban muchos el idioma arameo ni el idioma hebreo, sino que el idioma de ellos en ese tiempo era el griego. Y como Timoteo estaba en Asia
Y muchos creyentes eran judíos, tenían el Antiguo Testamento, la ley y los profetas en griego, y así tuvieron que aprenderlo para aprender más de Dios. Y Timoteo era un enamorado de la palabra de Dios. ¿Ah? Pablo le dice a Timoteo, tú tienes una fe genuina. Genuina. Qué maravilloso que Pablo reconozca en Timoteo una fe genuina. Quiere decir una fe no fingida. No era una fe religiosa. No era una fe aparente. Era una fe genuina. Más que convencido, creía en Jesús. Y Timoteo creía que Jesucristo era el único Señor y Salvador. Pablo dice, de tu fe. Pero en el capítulo más adelante, el capítulo dice, tu amor por las Escrituras. Ahora, mucha gente tiene una fe genuina. Muchos cristianos tienen una fe genuina. Pero hay algo muy importante que les falta. No han sido enseñados. No han sido enseñados. ¿A qué? A leer las Escrituras. Entonces la fe sí, es una fe genuina, pero nunca fueron enseñados a leer la Sagrada Escritura. Como yo decía la semana pasada, y lo dije en la escuela dominical, hay un 80% de los hermanos que van a la iglesia que no leen la Biblia y no leen las Escrituras. Yo no quiero ahora dejarlo a usted en vergüenza y preguntar quién de todos los que estamos aquí lee la Biblia todos los días. No lo quiero dejar en vergüenza. Yo quiero que cada uno de ustedes se respondan. De los que estamos aquí, ¿cuántos nos damos el tiempo de leer la Biblia diariamente? Y es por eso que Pablo dice, tú has sido enseñado. Muchos dicen, a mí me gusta orar. Sí, es bueno orar. A mí me gusta cantar alabanza. Sí, es bueno cantar alabanza. A mí me gusta cantar himnos. Sí, es bueno cantar himnos. Pero también es importante leer la palabra del Señor. Y cuando nos cuesta leer la palabra del Señor es porque no hemos sido enseñados en leer la palabra de Dios. Cuando no quiero ser autorreferente, y me acordé de antes cuando estaban acá el celular y la Biblia, me acordé cuando yo era pequeño, ya 8, 10, 7 años sabía leer, siempre mi mamá en el vestón del colegio me ponía aquí el Nuevo Testamento que regalaban los Gedeones. Siempre andaba trayendo aquí el Nuevo Testamento y me decía, cuando tengas tiempo, léelo. Y sacaba el Nuevo Testamento y lo leía. ¿Ah? Pero ahora, ¿qué andamos trayendo los jovencitos acá? ¿Qué andan trayendo guardado? ¿El qué? El celular. Y hemos sido poco enseñados. La lectura es importante. Muchos somos creyentes. Muchos no tenemos una fe fingida, pero las distracciones de este tiempo nos apartan de leer la palabra de Dios. Es fácil prender el notebook, es fácil encender la televisión, es fácil mirar el celular, es fácil escuchar un predicador, es fácil de hacer muchas cosas con el notebook, con el celular, pero que cuesta leer, abrir la Biblia, cuesta abrirla para leerla. Cuesta. Para muchos se nos hace más fácil escuchar la Biblia. ¿Cómo se llama? Hay un programa que una vez un pastor me lo quiso poner en mi celular, que no, yo prefiero leer la Biblia. Un programa donde tú abres ese programa y hay una persona que te lee la Biblia. Tú solamente escuchas el pasaje bíblico. No quiero que usted lo haga en la casa.
te dando un ejemplo. Pero lo más importante es abrir la Biblia, la palabra de Dios que está con nosotros. Es fácil, es fácil. No dejemos que las redes sociales nos aparten de lo que es tener físicamente la Biblia, la palabra de Dios. Y muchos, ¿por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a tener comunión ¿con quién? A tener comunión con la palabra, a tener comunión también ¿con quién? Con Dios. Hay muchos que dicen que la letra mata. Mata, dice, la letra mata. Yo tenía un profesor, yo creo que algunos lo conocieron, Arturo Chacón. ¿Ah? Sí, dice, la letra mata, pero mata la ignorancia. Mata la ignorancia. Y yo quedé preguntando, ¿por qué mata la ignorancia? Y después cuando van pasando los años, uno comienza a entender lo que el profesor estaba diciendo. Primero, leamos la Biblia para saber lo que la palabra de Dios nos señala a cada uno de nosotros. Pero hay que estar bien atento que el que lee la Biblia, quien explica la Biblia, no saque la palabra de Dios fuera del contexto en que fue escrita. Muchos piensan, y vuelvo a decir, que la letra mata. Pero, ¿usted cree que la Biblia mata o no? La Biblia dice que la Biblia es palabra ¿de qué? Es palabra de vida. Si la Biblia es palabra de vida, es porque me da vida. Y el Espíritu me da vida y la palabra me da vida. Y nosotros como creyentes necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos habla y nos revela. En los momentos de tristeza nos da fortaleza. En el momento de alegría nos vuelve aún más alegre. En los momentos de preocupaciones nos dice que debemos confiar en ¿quién? Confiar en Dios. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia. Pero nos cuesta leer la Biblia. En algunas partes le gustan tener, están acostumbrados a tener relaciones sensoriales, emocionales, orbitales dentro de la iglesia, pero muchas veces caen en herejías. La palabra de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Aunque no hemos sido enseñados desde niños, le digo, pídale al Espíritu Santo que les dé ¿qué? Las ganas de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios. La letra mata. Mata espiritualmente, mata anímicamente, dicen algunos, pero mata el no saber de Dios. Cuando yo leo la Biblia, aprendo quién es Jesucristo. Aprendo la pasión de Cristo que entregó su vida por mí. A través de la palabra de Dios entiendo lo que Cristo hizo por mí. Esto es la palabra que da vida y vida en abundancia. Encendamos la palabra de Dios. Creamos la palabra de Dios. Hay un hombre, yo creo que cada uno lo conoce, Jerónimo. No el que es del oeste, el jefe de los mapuches, de los indios, de los indígenas, no, otro Jerónimo. Gustavo lo escribió, ¿no? Ahí van a ver lo que él escribió. Jerónimo escribió algo muy importante. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice? La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo.
Si tú no tienes un papá, una mamá, y no tienes un papá, una mamá, que nos enseñe la Escritura, vuelvo a repetir, tenemos al Espíritu Santo que nos enseña la Escritura. Timoteo fue un hombre que aprendió la disciplina y el hábito de leer la Biblia. Yo creo en lo sobrenatural. Yo sé que existe lo sobrenatural. No lo podemos negar. Dios sanó a los enfermos, sigue sanando a los enfermos. Siempre ha existido lo sobrenatural. Pero es importante leer la palabra de Dios. Es importante de estar ahí, sí, en el balance entre la experiencia de lo sobrenatural y la experiencia que transmite la palabra de Dios. Hay que tener un balance ahí, porque si yo me voy para un lado, termino siendo hereje, y si me voy para el otro lado a la pura palabra, termino siendo ¿qué? Un liturgista de la liturgia, que esto dice acá, y hay que hacerlo así, cuadradito, pero la experiencia también es importante, la palabra de Dios también es importante. Y yo le pregunto, ¿quién está escribiendo aquí? ¿Pablo o Timoteo? Pablo está escribiendo a Timoteo. Pero Pablo era enseñado en la palabra. Pero Pablo también tuvo experiencias sobrenaturales. Pablo iba camino a Damasco y se cayó y quedó ciego por 3 días y conoció a Jesús y tuvo una experiencia sobrenatural. Fue mordido por una serpiente, por una víbora, para que muriera en 1 minuto, pero el Señor le guardó la vida. Fue apedreado, estaba agonizando, se puso de pie en el poder del Espíritu Santo y siguió caminando. Le pongo 3 ejemplos de experiencias sobrenaturales que estuvo Pablo. De uno que estaba durmiendo, escuchando a Pablo, se cayó, Pablo fue y en el poder de Jesús resucitó a que había caído y estaba muerto. El balance es importante. El balance es importante. Él tuvo experiencias con lo sobrenatural, pero también tuvo experiencia con las Escrituras, la palabra de Dios. Timoteo era el hijo de Pablo. Timoteo aprendió de Pablo. ¿Qué dice ahí? Adelante. ¿Qué dice? No, después el otro. Avanza, hermana Paz. ¿Qué dice? La experiencia con Dios nos marca, pero la palabra de Dios nos forma de los que estamos aquí. Ahí voy a decir, levanten la mano los que la palabra formó su carácter. A ver. No seamos mentirosos. Levanten la mano los que la palabra formó su carácter. Levanten la mano, a ver, de nuevo. Algunos dicen es un proceso. Es un proceso, dicen algunos. El Señor nos hace una nueva criatura. Y aquí viene lo que ustedes dijeron. Es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio. Es decir, hay que formarse el hábito espiritual y ver el cambio que Dios ha hecho en nosotros por las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes alguna vez han hecho el ejercicio que al final de año ustedes se sientan y comienzan a pensar en qué he cambiado? ¿Lo han hecho o no? ¿Lo han hecho? Háganlo cuando llegue a finales de diciembre de 2024. ¿En qué he cambiado? ¿Cómo ha cambiado mi carácter? Leyendo la palabra de Dios, escuchando el mensaje,
en cuanto ha cambiado mi carácter, y se dan cuenta cómo este proceso Dios va transformando nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Y no es que la gracia sea suficiente. Muchas veces no conocemos el poder de la gracia de Dios. Y el poder de la gracia de Dios es grande, es maravillosa. Las misericordias de Dios se renuevan todos los días en la mañana. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Va cambiando nuestro carácter y va haciéndonos crecer en una relación continua con Dios y con su palabra. Entonces, el primer encuentro sobrenatural que yo tengo con Dios, ¿cuál es? ¿Ah? Que Dios va formando mi carácter. Ya no me enojo tanto, ya no grito tanto, ya no digo groserías, ya no miro tanta televisión, ya no estoy tanto metido en las redes sociales, ahora leo la palabra de Dios, leo la Biblia. Y Dios va formando nuestro carácter. La palabra de Dios. ¿Qué dice ahora, hermana Paz, al siguiente? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? Vuélvase disciplinado en los hábitos espirituales y van a ver el cambio. ¿Y cuál es el hábito espiritual? Leer la Biblia. ¿Ustedes saben cuáles son los ejercicios espirituales o no? No significa ir al gimnasio con zapatillas. Los ejercicios espirituales son orar, leer la Biblia, ayunar. Eso es, estamos hablando de nosotros, esos son los ejercicios espirituales. Mientras estemos en la palabra, Dios nos está hablando. ¿Por qué nos cuesta leer la palabra? ¿Por qué nos cuesta leer la palabra? ¿Hay otro más o no? ¿Qué dice? ¡Qué bien! Es transformadora y liberadora. Amén. Eso es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: preséntate como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿por qué la gente no entiende la Biblia? La gran pregunta que yo me hago. Porque la Biblia nos dice quiénes somos. La palabra de Dios me dice que tengo que cambiar mi carácter. La palabra de Dios me dice que si yo no cambio, me muestra a dónde yo voy a llegar. La palabra de Dios me dice, como dijo nuestra hermana adelante, me dice que yo soy un testimonio vivo de la palabra de Dios. El joven dice que nosotros nos vio por las redes sociales y vino para acá. Y el otro día, yo mandé a arreglar, lo conté en la escuela dominical, el otro día yo mandé a arreglar mi auto, los frenos aquí, que está frente a mi casa. Dejé todo, compré todos los repuestos, se los dejé al mecánico y a la secretaria, tomó mi nombre y mi número celular y me dijo: cuando esté listo lo llamo. Estaba sentado en mi escritorio escribiendo el mensaje, preparando el mensaje, y me llama y me dice: ¿sabe, pastor? ¿Está listo su auto? Y yo dije: pero si recién me conoció, ¿por qué me dijo pastor? Fui allá, fui con Gustavo y le pregunté: Juan Manuel, ¿por qué me dijo pastor?
Porque yo a usted lo vi en las redes sociales. Yo dije, ahora no puedo ocultarme de nada, ni de nadie. Todos me están conociendo, voy a tener que andar con cuidado en el centro de Concepción. No voy a poder discutir con mi esposa. Nosotros somos un libro abierto. Un hermano, un día de una iglesia en donde estaba, me dijo, pastor, usted no se meta en mi vida privada. Yo le dije, hermano, cuando usted conoció a Dios, cuando conoció a Dios y se convirtió al Señor, olvídese de su vida privada. Usted ahora es carta abierta. Y Pablo lo dice, usted es carta abierta para toda la gente. Puede tener su vida privada en su casa, en su hogar, pero ahí Dios lo está mirando. Pero allá afuera, todos los están viendo. Y como dije el domingo pasado, Jesús, Dios, nos está viendo. Imagínense, Lutero Lutero en el culto de un castillo toma la Biblia, la traduce ¿a qué? Al alemán, para que la gente que hablaba alemán pudiera leer la Biblia. Y ahí fue perseguido por el Papa para destruirlo. Pero también, en el año 1526, William Tyndale toma la Biblia, la traduce al inglés, para que la gente que hablaba inglés pudiera tener la Biblia, y no en latín, sino en inglés, y la pudiera leer. La tradujo, fue tomado y llevado preso, y fue decapitado por traducir la Biblia. Casidoro de la Reina, quien tradujo la Biblia al español que tenemos nosotros acá, fue perseguido por el rey Felipe para destruirlo, para matarlo por traducir la Biblia al español. Hubieron personajes, personas que arrancaron, fueron muertos por los reyes, por el papado, para que nosotros pudiéramos tener la Biblia, que es la palabra de Dios, aquí, ahora. Gente que entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener la Biblia, pudiéramos tener la palabra de Dios. Levanten los que trajeron la Biblia, ya sea físicamente o en el celular. ¿Quiénes tienen Biblia en su celular? Levanten el celular, levanten su Biblia, levántenlo, a ver. No tengan miedo, yo no lo voy a retar porque no tiene celular. Levántenlo, lo importante es que lo lea. Personas murieron para que nosotros tuviéramos este libro. Y nosotros tenemos que aprovechar, leer la Biblia. No es tarde para aprender. Es tiempo de tener una disciplina para poder abrir las Escrituras y leerlas. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos acompañe. Y de aquí termino ya este recorrido que hemos tenido acerca de estudiar la Biblia. La palabra de Dios tiene un mensaje que va desde el Génesis al Apocalipsis, y ese mensaje es la llegada del Mesías, y la palabra de Dios siempre apunta a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. El mensaje de la cruz siempre tiene que estar presente, porque el mensaje de la cruz nos enseña que hemos sido salvos por Jesucristo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, entregó su vida para salvación de cada uno de los que estamos aquí. Y esa salvación es eterna, leyendo la palabra, orando, ayunando y colocándola en práctica. Que el Señor les bendiga, nos acompañe, hermana, y siga con devocional terminando este tiempo. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Se acuerdan del ejercicio, no? La palabra de Dios entra por la
La palabra de Dios entra por el oír. Medito en la palabra, creo en la palabra, hablo la palabra y camino en la palabra. Lo hacemos, ¿no? Ya. Sí, un sí. Eso es lo que hace el pastor, ¿verdad? Escucha la ¿De cuántos? Yo lo conté, hay más de 70 acá y un solo sí. Ya. Un solo sí. Ya. Pero al menos desde niños están siendo enseñados. Y eso es importante. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y Padre eterno, por la oportunidad que tú nos trajiste de estar aquí en tu casa de oración. Gracias te damos por los niños y las niñas de la escuela dominical que tuvieron este tiempo de hacer el culto. Gracias por Marita, gracias por esta pequeñita que se hizo valiente y estar con nosotros aquí adelante. Bendice a su familia, bendice a su papá, a su mamá y bendice a todos nosotros que hemos llegado también aquí en esta mañana. Que tu palabra sea una palabra real en nuestras vidas, que la podamos poner en práctica. Somos un libro abierto para las personas que no te conocen y que este libro abierto enseñe que Cristo murió por nosotros y hemos sido transformados y cambiados y que somos una nueva criatura. Que al retirarnos de este lugar, tu paz y tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, se vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.